Route guards funcionales en Angular. Seguramente has necesitado alguna vez para una aplicación pues evitar que un usuario entre a una ruta específica o vea una página específica de tu aplicación en base a una condición. Por ejemplo, si el usuario está logueado, si tiene el rol que necesita para poder entrar a ese módulo, ¿sí? Por ejemplo, diferenciar entre un usuario normal y un administrador que ve cada quien. Y justamente eso es lo que nos permiten hacer los route guards. En este caso vamos a ver cómo podemos implementar estos funciones guardianas para nuestras rutas en Angular. En este caso utilizaremos la versión 16 y desde la 14.1 tenemos los Functional Route Guards. Bien, antes pues se implementaba una clase, ahora la clase está deprecada y lo hacemos de forma funcional. Vamos a ver algunas cosillas ahí que cambian. Para ello vamos a utilizar el mismo proyecto del tutorial de Angular 16. Te dejo el vídeo por aquí en la descripción y ahí tienes también el enlace al repo. Y sin más preámbulo, mi nombre es Pedro Plasencia y esto es Programación en Español. Vamos al lío. Bien, una vez tengamos la aplicación en nuestro editor, lo primero que voy a hacer aquí será definir una nueva ruta, ¿sí? En este caso, tenemos una ruta inicial y una ruta para usuarios y lo que voy a hacer aquí será definir una ruta por defecto, ¿sí? Esto se hace de esta manera y aquí vamos a llamar a un componente, bien, vamos a hacer con lazy loading y aquí vamos a generar un componente. Y vamos a llamarle, por ejemplo, notFound. ¿Sí? Y aquí vamos a importar el componente notFound. Y allí lo tenemos, ¿sí? ¿Para qué sirve esta ruta por defecto? Por ejemplo, si iniciamos aquí la aplicación y entramos por aquí a localhost en el puerto 4200, tenemos aquí la aplicación de Angular 16, ¿sí? Y si aquí, en vez de users, ponemos cualquier otra cosa, una ruta que no existe, bien, tendremos cargada justamente la ruta por defecto. En este caso, pues puede ser una página 404 o lo que sea. Y así podemos hacer el handle del caso en el que el usuario entre en cualquier una ruta que no exista o que no se le permita entrar. Y por lo tanto, se redireccionará a esta ruta por defecto, ¿sí? Teniendo ya esto, lo que vamos a hacer ahora es generar nuestro primer guard. Pero antes de generar nuestro guard vamos a crear un servicio, ¿sí? Y este servicio básicamente va a retornar un booleano. Los guards reciben o un booleano o un route tree, ¿bien? ¿Por qué? Porque una de dos, o redireccionamos o no, o simplemente podemos redireccionar a una nueva ruta en caso de que una condición se cumpla o no se cumpla. Ya vamos a ver también algunas cosas que tenemos que considerar al definir los routes, etcétera, los guards, perdón, etcétera. ¿Bien? Entonces voy a crear aquí un servicio. Y vamos a ponerlo en core auth, ¿sí? Y este auth service lo que va a tener aquí es un getOutToken, una función getOutToken que va a retornar un observable de un booleano, ¿sí? De momento solamente voy a retornar true y vamos a ver luego cómo podemos reutilizar esto, pero lo voy a hacer de momento sencillo para el ejemplo. Ahora sí podemos definir nuestro primer guard, ¿bien? Y en este caso podemos también valernos del CLI. Vamos a generar aquí un guard llamado, vamos a guardarlo en un directorio, aquí sería guards, por ejemplo, auth. Y aquí viene algo interesante y es el tipo de guard que vamos a crear, ¿vale? Angular en este caso nos permite elegir entre 4 tipos: canActivate child, canDeactivate y canMatch. Bien, vamos a ver rápidamente la documentación de Angular, ¿vale? Y aquí tenemos una pequeña descripción de cada una de las opciones. Las que veremos de forma práctica son canActivate y canMatch, ¿sí? En este caso, canActivate y canActivateChild nos permiten mediar la redirección entre una ruta y otra, bien, para ver si la siguiente ruta puede activarse o si la siguiente subruta, en el caso de canActivateChild, puede activarse según la condición, si se cumple o no se cumple, que hayamos definido en el guard.
Can deactivate justamente media lo que es la salida de la ruta actual. Por ejemplo, si hay cambios sin guardar, pues puedes utilizar el guard can deactivate para avisar al usuario, mira, esto no se ha guardado, o pues esta llamada HTTP o esta llamada a un servicio no se ha completado todavía, ¿estás seguro de que quiere salir o no? Bien. Y aquí pues va a depender obviamente de lo que definamos en el guard. Y en el caso del can match pues nos permite definir si una ruta puede usarse del todo o no. Bien, y podemos utilizar también o definir con el can match varias rutas con el mismo nombre y poder definir en base a una condición si el usuario se redirecciona a una ruta o a la siguiente con el mismo nombre o pues a la ruta por defecto en caso de que ninguna haga match. Y por último tenemos la interfaz resolve, bien, que nos permite justamente traer data antes de lo que es la activación de alguna de las rutas, en caso de que lo necesitemos. Vamos a crear aquí entonces el tipo canActivate y aquí se creará un directorio guards con nuestro authguard. Y aquí, en vez de retornar directamente un booleano, lo que me interesa es justamente verificar esto según el servicio que hemos creado, el auth service. Ahora bien, fíjate aquí un par de cosillas. Esto es una función. Ya te había dicho que desde la versión 14.1 pues Angular implementa guards funcionales y depreca lo que son las clases. Así que aquí lo que vamos a hacer primero que nada es inyectar nuestro service, ¿vale? Ahora te preguntarás, Pedro, si no hay constructor, si no hay clase, ¿cómo inyecto el service? Pues justamente Angular también nos provee de inject, ¿vale? En este caso es una forma, digamos, manual de inyectar las dependencias en, pues, donde lo necesitemos. Y aquí vamos a inyectar el auth service, ¿bien? Y ahora sí lo podemos utilizar. Y vamos a retornar la llamada a getAuthToken, que retorna pues un observable de un booleano. Aquí podemos, siempre y cuando el resultado del observable o el valor emitido del observable coincida con los valores que necesitan, pues en este caso los guards, no hay ningún problema. Bien, esto se resolverá en el momento en que el observable emite el primer valor, que será un booleano y en este caso será true, así que sin ningún problema. Vamos ahora sí a las rutas y vamos a implementar nuestro guard. ¿Cómo se implementa nuestro guard? Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en el path users y para ello vamos aquí y podemos llamar también a canActivate y le pasamos directamente el guard. Bien, que sería, creo que lo llamamos authguard, ¿no? Entiendo que sí. Authguard, sí. Ahí está. Vamos a probar a ver qué tal va esto. Aquí si entramos en localhost, en el puerto 4200, pues vemos que podemos entrar a la ruta, a users, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos retornando justamente que sí, puedes activar la ruta. Bien, podemos entrar y verla. ¿Qué pasa si nuestro observable, si nuestro auth service, no retorna true, sino que retorna false? ¡Tachán! Aquí no vemos nada. El usuario no puede entrar a la ruta de usuarios, vale la redundancia, ¿sí? Pero hay algo aquí curioso. Fíjate que no se activa la ruta por defecto, es decir, no nos redirecciona, en este caso, a ninguna otra cosa, a ninguna otra ruta. En caso de que lo queramos, en este ciclo, en el activate, tendríamos nosotros que controlar una redirección, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre entonces canActivate y, por ejemplo, canMatch? Si lo que hacemos aquí es, por ejemplo, cambiar en las rutas el guard que estamos utilizando a canMatch, ¿sí? Y venimos aquí y cambiamos el valor retornado a canMatchFunction, ¿vale? Fíjate que aquí sí que redirecciona directamente al notFound, ¿vale? Y esto tiene que ver con el momento y la forma en que el router de Angular funciona con los guards. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, y utilizamos el canMatch, lo que hará Angular en este caso será, si le estamos llamando esto en una ruta, lo que hará será saltarse esta y buscar otra con el mismo nombre, ¿sí? Es decir, buscar la siguiente que haga match. Esto es súper útil, por ejemplo, cuando quieres un dashboard para usuarios y un dashboard para admins, ¿bien? Y en vez de tener una ruta dashboard user, dashboard admin, tienes dos dashboards, ¿sí? Y con el canMatch puedes saltarte una dependiendo del rol del usuario, de las credenciales del usuario, ¿vale? ¿Qué sucede? Que si se la salta y no hay otra, por ejemplo aquí, que no hay otro users, ¿vale? Se va a saltar esto y como ninguna otra ruta hace match con el path users,
va a cargar la ruta por defecto. Y ojo, si no tienes esta ruta definida, ¿vale? La ruta por defecto, lo que va a dar Angular es un error de que no hay match del path solicitado en ninguna de las rutas definidas en la aplicación, ¿vale? Por eso justamente comenzamos el ejemplo definiendo esta ruta, para poder probar el canMatch. En cambio, cuando utilizamos canActivate, pues si el guard retorna true, continúa la navegación. Si retorna false, la navegación se cancela, ¿bien? Y al cancelarse se queda en la ruta actual. Y trata de ver si nosotros hemos definido en el handle pues una redirección retornando pues por ejemplo un route tree. En caso de que no, pues simple y llanamente se queda en la ruta actual. Útil, por ejemplo, para cuando tenemos un login, sí, y pues necesitas credenciales, necesitas haber iniciado sesión. Si no has iniciado sesión, pues te dejo en la ruta actual hasta que inicie sesión y ahí pues puedes pedirle credenciales, decirle que las credenciales son erróneas o lo que tú quieras. Y esto ha sido todo por este tutorial de Functional Route Guards en Angular. Bien, recuerda que para implementarlos de forma funcional tienes que tener Angular superior a la 14.1, la versión 14.1. Espero te haya sido útil. Si te gustó, deja tu comentario, no olvides suscribirte al canal y recuerda que tienes en la descripción del vídeo el enlace al tutorial de Angular 16, bien, a la documentación de Route Guards de Angular, que vimos aquí rápidamente, y también el repositorio con todo el código actualizado implementando pues el Route Guards y todo el código que hemos visto en el vídeo de hoy. Desde aquí un gran saludo y como siempre, que tengas buen código.